programa es Clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Bienvenidos y bienvenidas a CICESE para Todos, el programa radiofónico del CICESE Tepic que acerca la ciencia y tecnología que se genera en Nayarit a nuestros oyentes. Nos escuchamos a través de Radio One 101.1 FM. Mi nombre es Marileidy Arbizu y hoy exploraremos un tema fascinante que está transformando a la industria del turismo, la aplicación de la inteligencia artificial. Estamos acompañados por un experto en este tema, el doctor Ansel Rodríguez. Bienvenido y gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a ti, Marileidy, por una vez más invitarme a estar acá. Una vez más en este nuevo año, tenerlo aquí. Y como mencioné, hoy exploraremos cómo la inteligencia artificial está revolucionando la experiencia turística, desde personalizar recomendaciones hasta mejorar la eficiencia en la gestión de servicios. Cómo estas innovaciones están impactando la forma en que viajamos y exploramos nuestro país y el mundo. Para responder a estas preguntas, pues contamos con la experiencia del doctor Ansel. Doctor, para algunos de nuestros oyentes que pueden no estar familiarizados, ¿podría explicar brevemente qué es la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial son un conjunto de herramientas, de algoritmos, pudiéramos decir, de programas que esencialmente simulan la inteligencia humana. O sea, hacen cosas, dan resultados semejantes a los que los humanos haríamos o diéramos, con la diferencia de que los seres humanos nos demoramos para dar esos resultados, no somos capaces de analizar muchísima información a la vez, mientras la inteligencia artificial lo puede hacer muy rápido, ¿sí? Entonces, digamos que digamos muchas mentes trabajando. Muchas mentes artificiales simulando la inteligencia humana. Ok, muy bien. Y ya adentrándonos en el tema, debido a su importancia, la inteligencia artificial pues está aplicando a diversos campos. ¿Cómo es que comenzó su incursión en lo que es el sector turismo? Bueno, mira, llegué acá a Tepic en 2018 y a CICESE UT3 como investigador, y mi proyecto de investigación, la idea era fortalecer las diferentes sectores, áreas de acá del estado, sectores prioritarios, ¿no? Entonces, por supuesto está agricultura, por supuesto está turismo, por supuesto está salud y por supuesto también los temas de energía, ¿no? Entonces, esa fue mi primera aproximación, fue una necesidad, vine para eso. Y comenzamos investigando sobre qué había de turismo acá. En el centro se había hecho cuando llegué una aplicación que se llama Conoce Tepic, ¿no? Y queríamos ver cómo el tipo de algoritmos de esta parte de inteligencia artificial y análisis de datos en la que yo trabajo, cómo podía potenciar el desarrollo de ese sector. Así comenzó. Ok, y a nivel general, ¿cómo empezó a implementarse en este campo? Sé que la inteligencia artificial es un tema muy importante, pero ¿cómo fueron esas tecnologías, por así decirlo, pioneras que empezaron en el turismo? En el caso del turismo, digamos así que parte de las primeras cosas que se empezaron a hacer fueron sistemas de recomendación. O sea, los turistas están en diferentes lugares del mundo, quieren visitar un lugar. ¿Y cómo accedo a ese lugar? ¿Cómo encuentro un vuelo económico? ¿Cómo encuentro un hotel al que quiero ir? ¿Cómo encuentro el hotel al que quiero ir? No un hotel, o el más barato, sino el hotel en que me sientas cómodo según el tipo de viaje que voy a hacer, si es de negocio, si es un viaje familiar, si es un viaje de recreación de jóvenes, digamos así, pues dependiendo de eso, ¿no? Entonces, obviamente, las empresas, sobre todo
las empresas hoteleras, las empresas de transportación, pues empezaron a utilizar la inteligencia artificial para hacer algoritmos que facilitaran la búsqueda de los servicios, en particular servicios turísticos. Digamos que por ahí comenzó todo, ¿no? Incluso podríamos decir que el propio hecho de existir Google como buscador ya es una herramienta que atrás tiene inteligencia artificial que todos hemos usado alguna vez. Digamos que esos son los primeros pasos que se dan en el uso de inteligencia artificial. Que son ejemplos que usted pone de tecnologías que ya todos tenemos al alcance, que ya todos tenemos y probablemente hemos usado. Sí, exactamente. Son tecnologías que todos hemos usado y que incluso habíamos usado desde hace años. Es un buen punto de partida para comenzar con este tema. Y también mencionaba usted que comenzó a realizar proyectos de turismo. ¿Podría hablar más sobre estos proyectos en los que está participando en el CICESE? Sí, mira, cuando llegamos a CICESE queríamos hacer que el turismo creciera, ver cómo podíamos impactar con la investigación en inteligencia artificial, pero cómo aplicarla al turismo. Y junto con mi proyecto de investigación había otro específicamente de turismo en los cuales colaboramos. Y parte de lo que se quería era tratar de encontrar técnicas de procesamiento del lenguaje natural y técnicas de análisis de datos que ayudaran a hacer recomendaciones turísticas, ¿no? Entonces, por donde empezamos fueron con proyectos que nos ayudaban primero a analizar la polaridad de opiniones turísticas, utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural, técnicas de procesamiento de texto, que de cierta forma pudieran leer, digamos, esos tweets o esas opiniones que uno escribe, por ejemplo, en TripAdvisor, y automáticamente pues poder decir, ok, el conjunto de todas las opiniones de los textos que están para un lugar determinado son positivas o son negativas, a partir del texto. Sin una estrellita, sin 5 estrellas, sin valorar las estrellas. Ya, incluso poder en un chat, poder darse cuenta si algunos de los comentarios son positivos y cuáles son negativos. Eso es importante para la propia empresa, digamos un hotel que tiene su chat y ahí se van dando las opiniones y ahí incluso interactúan con el personal del hotel, los turistas o los que están tratando de comprar un servicio. Y a partir de ahí pues pueden mejorar la calidad del servicio, ¿no? Por ahí comenzamos con el tema de análisis de opiniones. Seguimos con el tema de crear un chatbot hotelero. Se hizo uno en CICESE UT3. Continuamos con un proyecto de investigación que tenía que ver con el cómo capturar en forma informática, en forma de, digamos, de datos, claro. ¿Cuál era la imagen del destino turístico o cómo las personas se imaginaban un destino turístico, ¿no? Hay un concepto que se llama, o un constructo que se llama imagen del destino, que es cómo nos imaginamos que es un destino turístico y cada uno nos los imaginamos diferente, ¿no? Y esta imaginación de cómo lo vemos depende de todo lo que hemos visto, escuchado sobre ese destino, de la propaganda que nos va llegando, de la experiencia que tenemos durante un viaje cuando vamos al destino, de las pláticas que tenemos y las discusiones con otras personas que han ido después de esto y de esa retroalimentación. Entonces, bueno, ok, entonces ¿cómo podemos hacer que esa imagen del destino se proyecte de forma diferente? ¿O cómo podemos medir qué tanto la imagen que una persona se hace de ese destino en un momento del tiempo o con una empresa quiere proyectar de un destino, qué tanto se parece o no a la realidad, ¿no? Entonces eso fue un proyecto de investigación interesante, el cual se dieron varias publicaciones en las cuales tratamos de comparar imágenes generadas por promotores turísticos, que son imágenes que siempre solo se ven las cosas positivas, digamos así, con las que suben los turistas en diferentes lugares, ¿no? Y dependiendo del momento del año, porque no es lo mismo la imagen de un destino turístico como tú te la imaginas en invierno a como te la imaginas en otoño. Por ejemplo, digamos las playas. Las playas son diferentes. O cómo te imaginas la playa, pero hay ciertas épocas del año donde hay marismas, donde hay algas, sargazo, donde es diferente. Entonces la imagen, aunque se quiera proyectar la imagen real
del destino es diferente. Y no hablo de la figura, de la foto, sino de lo que la gente se imagina, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si la imagen que proyectas es una imagen demasiado buena, que dista de la realidad, pues entonces creas una expectativa muy alta y cuando llega la persona no se cumple, y eso caes en un ciclo de refuerzo negativo, digamos así, en la opinión, y puede hasta caer el lugar, ¿no? Entonces, eso fue una investigación también interesante que estuvimos haciendo. Estas tecnologías suenan muy interesantes, sobre todo para que los turistas puedan evaluar los destinos, ¿no? Principalmente también son de ayuda herramientas para las empresas turísticas, pero yo como lado de turista le veo esa utilidad. Y comentaba usted, doctor, que ya tenían algunos resultados, algunas publicaciones. ¿Hay algo relevante sobre esto que se pueda compartir? Sí, en los últimos 2 años hemos publicado unos 9 artículos, de ellos como 6 en revistas de alto impacto del Journal Citation Report. Esencialmente, uno de los trabajos que más nos gusta es un trabajo donde se hace un análisis sistemático de todas las tecnologías que hay, en particular de procesamiento de lenguaje natural aplicado al turismo, ¿no? ¿Para qué sirve el procesamiento de texto para el turismo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto de la polaridad? Hay análisis de sentimiento, también hay detección, por ejemplo, de odio o otros tipos de elementos. Hay incluso cómo tratar de, a partir de una imagen real, de una foto, pues poder encontrar los conceptos en forma de palabras que están en esa imagen, y con eso poder, a partir de muchísimas imágenes, poder concentrar y resumir todos los conceptos. Y luego, como están en palabras, pues es fácil crear un resumen, un párrafo que describa el lugar, o sea, que proyecte una imagen pero textual de cuál es de ese destino, de cómo es ese destino turístico. Por ahí hay artículos en ese sentido. Estuvimos trabajando también incluso en algo muy interesante. Cuando estuvo el COVID, estuvimos investigando si existía relación entre el semáforo de COVID, el turismo, o sea, los números de turistas, y por otro lado, de las noticias, ¿ya? Y vimos que era muy relevante el que a partir de las noticias, se podía predecir cuál iba a ser el color del semáforo dentro de una semana, dentro de 2, dentro de 3 semanas, ¿no? Eso a partir de texto, ¿no? Y estaba relacionado también con la información turística, ¿no? Entonces son varias de las cosas que hemos hecho. Desde hace 3 años hacemos una competencia internacional que se basa en una colección de datos de opiniones sacadas de TripAdvisor, en las cuales varios equipos de todo el mundo, aproximadamente 15 equipos, algunos años han sido más, otros menos, pues tratan de automáticamente predecir cuál es la polaridad, por ejemplo, de esos textos, ¿no? Que es parte de la investigación que estamos haciendo, ¿no? Y se han logrado resultados muy interesantes en varios equipos como resultados muy altos en la competencia, entre los que alcanzan los primeros lugares, ¿no? Son algunas de las cosas que hemos hecho. Hay otras tecnologías que se están utilizando recientemente. Cuando uno piensa en turismo, pues desde el lado del turista, pues es importante, bueno, al menos para mí, imaginarme el lugar, ¿no? Y sí, no claro, creerme las fotos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial ligado con realidad virtual es algo muy emocionante, es algo que se está empezando a utilizar muchísimo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no puedes ir a Dubái, a lo mejor no puedes ir a Cancún, a lo mejor hay una cascada acá en Nayarit que no sabes dónde está exactamente, que nunca has ido, pero no quieres ir si la cascada mide 3 metros y va a estar llena, ¿no? Claro. Entonces, quieres primero imaginarte en el entorno, verte tú en el entorno, hacer como esa visita virtual, tener esa experiencia virtual, y si te convence, pues entonces tener la experiencia física. Entonces, por ahí hay muchas tecnologías que se están desarrollando asociadas con realidad virtual e inteligencia artificial.
Ya los proyectos tecnológicos que están desarrollando usted en el CICESE pues suenan bastante impactantes. Me imagino que van acorde a las tendencias en el turismo. ¿Hay algunas otras aplicaciones turísticas tecnológicas que se estén desarrollando fuera de lo que estamos haciendo? Fuera de lo que se hace en CICESE. Pues sí, el turismo tiene no solo es importante el turista. O sea, el turista es el foco, es el centro, ¿ya? Pero hay un conjunto de otros actores que están alrededor. Están, por ejemplo, el gobierno o las secretarías de gobierno, están las comunidades de el lugar donde está la comunidad, ¿no? El pueblo, digamos así, el conjunto de personas que está alrededor del espacio turístico. Están las empresas de servicio, están los emprendedores. Entonces hay un conjunto de actores alrededor, ¿no? Y cada uno de esos actores puede influir en que el turista tenga una mejor experiencia y puede incluso influir en la economía, porque el turismo al final es uno de los sectores más importantes de la economía de una región. Entonces hay muchos proyectos que están relacionados con inteligencia artificial, pero que están relacionados, por ejemplo, con la optimización de recursos para un sector determinado, ¿no? En cómo la transportación de alimentos se hace de forma óptima, ¿no? O cómo optimizar las rutas de turistas, de autobuses que mueven turistas, ¿no? O incluso cómo mejorar la experiencia a través de gadgets en dispositivos móviles en un restaurante, ¿no? Donde tú toques un botoncito y automáticamente vengan las personas, ¿no? Y con un toque haga una cosa, con dos toques haga otra. O sea, esa parte de los sistemas centrados en el usuario y donde el turista sea la parte central es parte de la investigación que se está haciendo y donde hay aportes interesantes también. Excelente. Y como mencionaba usted del chatbot que desarrollaron en CICESE, que es para hacer más eficiente el uso de recursos, ¿no? Hay alguien que te está dando atención personalizada sobre la información que requieres de forma más rápida. Sí, esto de los chatbots es algo que desde hace varios años sí, pues es muy natural. Ahora con la salida de ChatGPT y de estas otras tecnologías que ayudan a que haya una conversación más fluida, pues por supuesto que utilizando esas APIs, accediendo a esos recursos de inteligencia artificial, pues se van a lograr mejores resultados, se va a ver una explosión en ese sentido del uso de chatbots. Ahora sí, más inteligentes, más interactivos, más naturales. Y me da curiosidad, en términos de seguridad, ¿de qué manera la inteligencia artificial está contribuyendo a garantizar experiencias más seguras? Sobre todo ahorita que mencionábamos los chatbots, la cuestión de que muchas veces se quedan con tus datos o ese tipo de desafíos éticos, implicaciones éticas que tiene a veces la tecnología. Bueno, algo importante, y creo que ahí se han estado marcando pautas y se ha estado avanzando, es que así como en su momento, por ejemplo, los Google Lens o cualquier gafa inteligente tenía que tener un LED diciendo que estaba encendido para que la gente lo supiera, y hay lugares donde está prohibido. Cada vez más el uso de la inteligencia artificial es muy relevante y se está exigiendo saber que estás interactuando con una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una parte fundamental en la cual se ha estado trabajando, que es que todos estos chatbots informen que estás hablando con un chatbot, ¿no? Eso es claro. Lo primero, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Para que tú sepas qué datos das y qué datos no das. Por supuesto, todas las empresas, existen leyes para eso, deben proteger la privacidad de los datos, ¿no? Entonces eso es algo que desde el punto de vista legal también se debe hacer. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace, porque uno a veces entra, ve un video de TikTok, ve cierta propaganda, muchas veces puede ser una estafa y uno puede caer en ese tipo de cosas. Y lo que puede haber atrás es una inteligencia artificial haciéndose pasar por una persona o una persona simplemente estafando, ¿no? Entonces, yo creo que hay parte y parte y responsabilidad tanto en las empresas, pero hay responsabilidad también en los seres humanos, en nosotros o en los turistas, en quienes acceden a estos sistemas, en estar conscientes de qué es o con qué es con lo que están interactuando y cómo interactúan y qué datos aportan.
Sí, porque muchas veces los usuarios son quienes sienten desconfianza al usar estas aplicaciones tecnológicas que ya tenemos disponibles, y sobre todo siempre que se anuncia algo nuevo, se ponen renuentes, ¿no? En esa cuestión también me tocaría preguntar sobre la accesibilidad. ¿Puede compartirnos algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial está haciendo que las experiencias turísticas sean más accesibles y quizás con menos contratiempos? Bueno, los ejemplos más claros, digamos, son los ejemplos más viejos, ¿no? Uh-huh. Los ponía al principio. Sí. Yo decía, hoy todos los sistemas de hecho, en propio Google, o poner una máquina de búsqueda que utilizamos todos, cuando haces una búsqueda de un hotel o cuando haces una búsqueda de un destino, ya te hace recomendaciones de hoteles, ¿no? Sí. Te hace recomendaciones. Incluso hasta te dice cuáles son las horas en las que hay más personas y las horas en las que hay menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que ya estamos, ese es un ejemplo, y cada vez hay más datos que te aportan este tipo de buscadores, nada más de hacer la búsqueda, con la cual la accesibilidad a estas técnicas llega a casi todos, ¿no? A casi todos los que tengamos un dispositivo, acceso a internet, y podamos hacer esa interacción, ¿no? Ese estilo. Entonces yo creo que la inteligencia artificial general, esta parte de hacernos recomendaciones, de poder hacer búsquedas precisas y que nos den información sobre los sitios web, yo creo que ahí es donde está esa masificación actualmente. Por supuesto, también están los sistemas de recomendación. Todas las empresas estilo TripAdvisor o otras detrás utilizan técnicas de inteligencia artificial para hacer las recomendaciones, ¿no? Digamos que de alguna forma ya está accesible para todos. Ya está accesible para todos los que utilizamos tecnología de la información y las comunicaciones. Ok, y ya casi para finalizar, doctor, hay un tema que es muy importante, que es la sostenibilidad, que es una preocupación creciente en lo que es el turismo. ¿Cómo la inteligencia artificial puede contribuir a prácticas más sostenibles dentro de este campo? Justo ese era un tema que yo venía pensando cuando llegaba acá. Yo decía, bueno, tenemos el turismo en el centro, tenemos al turista, pero el desarrollo del turismo genera mejor economía, o sea, se generan recursos, pero a la misma vez hay una interacción con el medio ambiente, y puede ser, muchas veces sucede, que esa interacción destruye ecosistemas, por decir un ejemplo en particular. Entonces, es ahí donde el uso de inteligencia artificial y análisis de datos nos puede ayudar o ayuda a que antes de hacer un proyecto grande que involucre turismo, pues se hagan los pronósticos, se hagan las estimaciones requeridas para poder estimar, valga la redundancia, el impacto ambiental que va a tener eso en particular, ¿no? Por ejemplo, algo muy simple. En toda esta zona de acá hay pesca, ¿no? Sin embargo, la costa. Sí. Y hay formas de pescar que son indebidas, que arrasan con las barreras de coral, ¿ya? Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando en un algoritmo para detectar de forma automática, a partir de la posición GPS de los barcos, cómo se van moviendo, si el arte de pesca utilizado, o la forma de pescar utilizada por una embarcación, era una de las formas prohibidas o no. ¿Y cómo lo sabían? Porque dependiendo de la forma de pescar, es el tipo de movimiento que tiene que ir haciendo el barco. A veces hay formas de pesca que vas recto en una dirección y luego arrastras una red en una dirección y luego en otra, y hay otras que son como más circulares y van dando como más vueltas, así, ¿no? Entonces eso se puede saber por la posición GPS que tienen todos los barcos, ¿no? Tienen que estar dando esa información a puerto, ¿no? Entonces, digamos que a partir de ahí, de los patrones de movimiento del barco, se puede detectar automáticamente cuál es el tipo de pesca que se está realizando y por tanto detectar si es una autorizada para esa zona o no, y por tanto mejorar o tomar las medidas correspondientes para que no se destruyan, por ejemplo, los corales o ciertas especies en periodos de veda. O en periodos de veda, sí. Y que todo eso afecta el turismo y todo eso afecta el ecosistema. Impresionante este tipo de aplicaciones de la inteligencia artificial en el turismo. Creo que solo
llegamos a conocer una parte que es la que tenemos accesible y hay muchísimos proyectos que probablemente sirvan, como para lo mencionaba, el sector servicio, para las comunidades, inclusive previamente para evaluar la viabilidad de un proyecto. Quizás nos veamos en una segunda parte para hablar un poco más de este tipo de proyectos que no están enfocados en el usuario, sino en lo que está detrás de la industria turística como tal. Y bueno, así concluimos este episodio de CICESE para Todos sobre la inteligencia artificial aplicada al turismo con el doctor Ansel Rodríguez. Agradecemos su participación en el programa, doctor. Gracias a ti por invitarme una vez más. También agradecemos a los radioescuchas y los invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos como CICESE UT3. Además, estamos disponibles a través de WhatsApp en el número telefónico 311-268-2765. 311-268-2765. Tanto en redes sociales como en WhatsApp, esperamos sus propuestas sobre los temas que les gustaría que abordemos en los próximos programas. Que tengan un feliz sábado, nos escuchamos la próxima semana en CICESE para Todos, a través del 101.1 FM de Radio One. Hasta la próxima y sigan explorando la tecnología con nosotros.